Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador en Vivo. Seguimos generando información a través de entrevistas con personajes de la política nacional, con personajes que hacen opinión pública y que tienen larga trayectoria en determinadas disciplinas. Hoy está con nosotros y le damos la bienvenida al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, y le hemos pedido que comparta con nosotros para entender de mejor manera la situación que vive ahora mismo la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Vicepresidenta que, ya sabemos, tiene diferencias con el presidente Daniel Noboa, que ha sido designada a cumplir una función diplomática, inicialmente a Israel, que luego se le ha pedido un traslado a Ankara, a Turquía, y que en ese interín se ha demorado más allá de 3 días, lo cual ha hecho que caiga en una infracción establecida en la Ley Orgánica de Servicio Público, la denominada LOSEP. Sin embargo, la Constitución establece una serie de requisitos para sancionar al presidente y al vicepresidente de la República de manera similar. Hay causales específicas. Ese tema queremos ahondar en el análisis con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. ¿Cómo debemos entender? A ver, la vicepresidenta tiene que ejecutar funciones que el presidente de la República le asigne. Eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Le ha asignado al presidente Daniel Noboa la representación diplomática en Israel. Hasta ahí estamos bien. Sí, no hay problema. Pero luego el presidente Daniel Noboa, a través de la canciller, que es, digamos, quien ejecuta la política internacional, decide plantearle el traslado a Verónica Abad de Israel hacia Ankara, la capital de Turquía, y en ese interín ella se demora más de lo que hubiese querido la señora canciller Gabriela Sommerfeld, y se inicia un proceso administrativo desde el Ministerio de Trabajo. Este proceso administrativo llega con una sanción de 150 días sin salario. Bueno, mire, en primer lugar hay que considerar varias cosas. La primera cosa que usted ya la menciona, la Constitución establece taxativamente los causales por los cuales el presidente y la vicepresidenta pueden ser destituidos. Y creo que en ninguno de estos causales está lo que acabamos de mencionar. Es decir, es muy claro para muchos constitucionalistas de que ha habido una ruptura de la Constitución por intermedio de una resolución de un funcionario de tercer nivel, porque tenemos el presidente, el presidente es el jefe de la diplomacia por ley. Luego la canciller es la ejecutora, ¿no? Pero en este caso no es la canciller, sino el Ministerio de Trabajo, a través de una directora, que le sanciona por llegar unos días tarde. No es más allá de unos pocos días que ella llega tarde, pero dentro del concepto que yo voy a decirles, ella no llegó tarde, porque todo funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano está sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Y la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que todo traslado o todo retorno, como se quiera usted ver, todo traslado, el funcionario trasladado tiene 30 días para llegar al nuevo destino. Aquí se le está aplicando una ley que obviamente que ahí hay una distorsión, porque si ella es embajadora, es miembro del Servicio Exterior y por lo tanto tiene que aplicarse las normas del Servicio Exterior. Claro, pero aquí hay una confusión, embajador. ¿Qué se le aplica? ¿Se le aplica la Constitución en su condición de vicepresidente? Ahí lo estoy diciendo bien, vicepresidente de la República, la señora Verónica Abad. ¿Se le aplica la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, porque le dan, digamos, una función pública? O por el contrario, lo que nos acaba de decir usted, la Ley Orgánica del Servicio Exterior en su condición de representante diplomático. Es que es así. ¿Quiénes son los miembros del Servicio Exterior? Veamos, ¿quiénes son los miembros? Son los miembros del Servicio Exterior. En primer lugar, todos los funcionarios de carrera, conforme a ciertas normas establecidas en la propia Ley Orgánica del Servicio Exterior, y que permite que una cuota
de estos funcionarios sean de origen político. Son nombramientos que hace directamente el Ejecutivo sin ceñirse a la ley orgánica del servicio. Sin tomar a personal de carrera, digamos. Pero tanto el funcionario de carrera como el funcionario, llamémoslo político, están sujetos a la ley. ¿Cuál ley? La ley orgánica del servicio exterior. Además de estar sujetos, obviamente, a algo que es ineludible, a la Constitución. Lo que acabo de mencionar, que para muchísimos tratadistas y constitucionalistas ha habido una violación de la Constitución, porque hay un procedimiento para destituir a un presidente o a una vicepresidente. Es un procedimiento específico, hay una lista de violaciones que puede incurrir o de situaciones que puede incurrir el presidente y la vicepresidenta, que son las mismas a propósito. Así es. ¿No? Y ninguna se encuadra en lo que se lo quiere aplicar a la vicepresidente o vicepresidenta, como quiera usted. Ninguna se encuadra en eso porque el tema fundamental es una resolución de este tipo tendría que ser tomado por la Asamblea, no por el presidente. Desde el punto de vista de la Constitución, en su condición de vicepresidente. En su condición de vicepresidente. No podemos separar eso. Y hay más, como digo, como está desempeñando unas funciones diplomáticas, depende de las funciones diplomáticas directamente de la Cancillería y del presidente de la República, que es el que le designa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explicamos que una funcionaria de tercera aplique unas disposiciones que no creo que vengan al caso, que son totalmente atraídas de los cabellos, ¿no? Le destituya. Bueno, no la ha destituido, la ha suspendido, digamos. Pero está suspendida sin sueldo, sin ninguna función, sin nada. No, hay procesos. En la ley orgánica del servicio exterior para castigar a un funcionario hay un proceso que se debe seguir, que en este caso lo han dejado de lado para ir al Ministerio del Trabajo. Entonces yo creo que hay una ruptura del sistema jurídico, está visto que esta es una decisión política, por intereses políticos, más allá de que sea jurídica. Y esto es muy grave porque la institucionalidad del Ecuador, la respetabilidad del Ecuador está en peligro. Gravemente afectada. Gravemente afectada. Yo diría, por ejemplo, ¿quién va a venir a invertir en el Ecuador cuando el presidente decide una situación al margen de la ley? O a través de sus funcionarios deciden al margen de la ley. ¿Quién va a venir al Ecuador? Así es, la imagen que se proyecta a la comunidad internacional no es la mejor, eso está claro. Yo hace un momento le decía a usted que en la BBC Mundo sacan la resolución del presidente Noboa, sacan entrevistas que se han hecho a varios constitucionalistas y todos opinan que hay una ruptura del orden constitucional. Eso no nos va a favor, pues eso nos va en contra. Por supuesto. Y estamos en una crisis, en varias crisis en el Ecuador. La crisis que se ha hablado de la guerra interna, que sí tenemos una situación sumamente difícil en cuanto a seguridad, ¿no? Y la inseguridad continúa, porque la semana pasada me parece, por ejemplo, hubieron 7 muertos en Manta, si no me equivoco. Así es. ¿No? La inseguridad es un tema que preocupa a los ecuatorianos, ¿no? El tema. Y otro tema que es fundamental, que estamos viendo, es simple y llanamente el problema eléctrico. La falta de energía eléctrica en el país, que ahora ya estamos con suspensiones de 12 horas. Así es. ¿Cómo puede ir el Ecuador hacia adelante? ¿Cómo puede presentarse al país para que sea atractivo, para que sea realmente atractivo para una inversión extranjera? Imposible, imposible. Vamos a retomar el tema de la vicepresidenta, la decisión del Ejecutivo, concretamente del Ministerio del Trabajo, mirando una reseña, un fragmento de un reportaje de Coavisa que plantea el tema, de donde seguramente vamos a extraer otras ideas para el análisis de Marcelo Fernández de Córdoba. Veamos. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tiene algunas vías para revertir la suspensión de su cargo. Ella escogió 2 que pueden dar resultados en el corto plazo. Sus abogados presentaron en Quito una acción de protección en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
la funcionaria que firmó la sanción, Silvana Villarruel, y la Procuraduría General del Estado. La acción ya fue sorteada. Deberá resolver la jueza de Niñez y Familia, Nubia Vera Cedeño. Se trata de la juzgadora que en julio del año pasado falló a favor del procurador Juan Carlos Larrea para que pueda ser posesionado. En la petición, la defensa de Abad solicitó que se declare la vulneración de sus derechos y que dicte medidas cautelares para que pueda retornar a su cargo. Esa decisión puede darse enseguida y por tener carácter constitucional es de obligatorio cumplimiento. También pide que la ministra Núñez ofrezca disculpas públicas en un mensaje a la nación, que se imparta un programa de estudios no menor a 100 horas sobre teoría del Estado y se sensibilice al personal del Ministerio de Trabajo sobre persecución política. También hemos puesto ya en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este tema, a fin de solicitar medidas cautelares tendientes a garantizar no solamente el orden constitucional y los derechos políticos de la señora vicepresidenta, sino también que se adopten garantías suficientes para que se proteja la vida y la integridad física de la señora vicepresidenta y también de sus familiares. Los abogados de Abad también esperan que la Fiscalía y la Contraloría investiguen el sumario administrativo para determinar si hay indicios de responsabilidad penal en contra de los funcionarios involucrados en la decisión. De momento, entonces, embajador, está en manos de una señora jueza de primer nivel dar cabida o no a esta acción de protección solicitada por la señora vicepresidenta de la República. Bueno, entiendo que eso tiene un plazo muy corto. Así es. Para resolverse. Y yo creo que si se aplican correctamente como debería ser las disposiciones, debería dejarse sin efecto esta resolución, porque hay muchos aspectos que realmente llaman la atención. Aquello de que le están aplicando un reglamento que le están haciendo con efecto retroactivo, porque fue publicado una vez que ya estuvo la resolución. Todos sabemos que la ley rige para el futuro, no para lo pasado. Entonces ahí hay otra violación. Aparte de las normas constitucionales, que eso me parece que es clarísimo. Eso en cuanto al recurso al campo judicial, en el campo de la Fiscalía, también les tomará algún tiempo, obviamente, y en el campo de recurrir a la Organización de Estados Americanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recurrir a ellos, pero eso es un poco más lento, eso no es inmediato, no va a sacarse nada, porque ya vendrán las elecciones. Si tendremos nuevas autoridades o continuación de las mismas, ya veremos qué es lo que ocurre en las elecciones, y hasta esa fecha lo que primeramente políticamente quiere esta resolución de esta funcionaria que aparece, ¿no?, es evitar que la señora Abad asuma la presidencia, que es algo que es constitucional, que asuma la presidencia una vez que el presidente pida autorización o pida permiso para participar en las elecciones, porque ahí hay una ausencia temporal del presidente en su función de presidente. Entonces, la situación es bastante compleja, que no nos beneficia, vuelvo a repetir, en nada en el campo internacional. Para la imagen del país, claro, pero esto que estamos analizando de la señora vicepresidente Verónica Abad ha tenido un paso adicional. El presidente de la República ha nombrado como vicepresidente encargada a otra funcionaria de su gobierno, la señora Sarilla Moya, quien se desempeñaba en planificación del Estado. Esto quiere decir que como queda sin funciones la vicepresidente Verónica Abad, las funciones que supuestamente le asigne el presidente a la vicepresidente será a su funcionaria Sarilla Moya, que ya está asignada en la Secretaría de Desarrollo. Bueno, todo esto es un enredo, en realidad, es un enredo que no sé por dónde va a salirse, porque en estricta lógica debería simplemente buscarse el respeto de la institucionalidad total
de la Carta de la Constitución ecuatoriana, los preceptos constitucionales que a juicio de muchísima gente se los ha violado. Entonces la cosa va por ahí, va por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente las posiciones dadas por parte de la presidenta, vamos a tener dos vicepresidentas, la una que le retiran las funciones y la otra que entra a reemplazarle. Pero esto, ¿cuánto tiempo va a durar? Si los planteamientos de la señora Abad tienen acogida ante un juez o tienen acogida ante la Fiscalía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ella tiene que volver a hacer en sus funciones de vicepresidenta, en las funciones que le delega el presidente, porque es así. Él dispuso de que sea embajadora en Israel, ¿no? En las funciones de embajadora, sea en Israel o sea en Turquía, un caso. Pero ahí viene la cosa. ¿Por qué es todo esto? Para evitar que ella reemplace al presidente en cuanto él pida autorización o pida permiso, digamos, a la Asamblea para participar en las elecciones. Y según su experiencia, ¿por qué le puede preocupar tanto al presidente Noboa que la señora Verónica Abad ejerza la primera magistratura un mes en suma? Bueno, yo habría que preguntarle a él por qué le preocupa, porque realmente yo no lo veo. ¿Qué se puede hacer en un mes, 2 meses? Bueno, puede destituir a los ministros del gabinete actual, poner otros. Bueno, eso podría hacer. puede hacer eso, pero podría bajar el IVA al 13%. Eso esas cosas son totalmente... El IVA no, porque el IVA fue aprobado por la Asamblea. Sí, fue aprobado por la Asamblea en ley, pero le da un margen del 13 al 15 a que el presidente pueda optar. Entonces ella lo puede bajar al 13 eventualmente. Eventualmente, no. Y no veo otra que ella vaya a participar y torpedear la campaña del presidente, digamos así, que sería la única razón por la cual se trata de evitar que ella vea. No lo veo por dónde. Pero bueno, así están las cosas. Ahora hay una cosa muy interesante que valdría la pena comentar. ¿Qué es esto de que una funcionaria de tercer nivel destituya a la vicepresidenta electa popularmente? Suspenda, yo quisiera quedarme con ese término. Suspenda. Sancione. Sancione. El día de mañana cualquier funcionario puede, con la misma lógica, aplicando lo mismo, destituir al presidente de la República. Claro. O destituir a sus ministros, o destituir al presidente de la Asamblea, o a los representantes de la Asamblea. Con la estricta lógica, estamos abriendo un camino. Se está abriendo un mal precedente. Un pésimo precedente. No claro, hay nada que hacer. Vale la pena esta anotación que hace, esta acotación que hace usted, pero yo quisiera ponerle sobre la mesa también otra. Esta contradicción en Fuerzas Armadas, mire usted, una institución tan seria, que aparece el jefe del Comando Conjunto, el almirante Vela, y dice que pues la vicepresidenta Verónica Abad ya no tiene seguridad porque ha sido suspendida. Y a renglón seguido, en cuestión de horas, un comunicado de Fuerzas Armadas dice: no, a la señora vicepresidente se le mantiene. Ahí tiene usted la seguridad ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta, dice aquí, de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección tal cual ha venido recibiendo. Es que inicialmente seguro se interpretó como que perdía la calidad de vicepresidente de la República, cosa que no ha ocurrido. Bueno, en realidad esto de la seguridad, simplemente para poner algo, ¿no? Tanto el presidente como la vicepresidenta, ¿no? Tienen derecho o tienen una realidad de que el Estado tiene que garantizar la seguridad de ellas y de sus familias. La reacción inicial de las Fuerzas Armadas me parece que fue totalmente equivocada. Ahora, la nueva resolución, la segunda parte, está dentro de los parámetros normales de esto. Pero hay que añadir algo. Los presidentes y los vicepresidentes, una vez que dejan de serlo, todavía continúan por un periodo X con guardia. 6 meses el vicepresidente y un año el presidente. Y un año el presidente con guardia
ofrecida por las Fuerzas Armadas o por las fuerzas policiales del país. Entonces, ¿qué sentido tenía quitarles? Bueno, hay un evidente hostigamiento, entonces eso podríamos colegir de todo esto que hemos barajado alrededor de las acciones de gobierno, del Ministerio de Gobierno, en contra de la vicepresidente Verónica Abad. Lo que le queda ahora en la tarde, a las 3 de la tarde, está prevista una sesión de la Asamblea Nacional en donde hay la expectativa de analizar el tema e inclusive de hacer una comparecencia a la vicepresidente Abad vía digital. Veamos una nota que tenemos al respecto de una cadena, de la cadena Ecuavisa. El día de ayer, la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, puso en conocimiento de la Nación su mensaje al país en el cual nos dio su apreciación, su reacción firme frente a esta ruptura del orden constitucional, y en ese sentido lo que queremos comunicarles son cuáles son las acciones jurídicas que estamos empleando, precisamente confiando en las instituciones democráticas de este país con la finalidad de restablecer ese orden constitucional que se ha roto por parte de la función ejecutiva, a la cabeza del señor presidente de la República y también a través de sus ministras del Trabajo. Previamente queremos que sepa el país también que hemos visto declaraciones en los medios de comunicación que están faltando a la verdad. En virtud de eso, la doctora Dominique Dávila nos va a comentar algunos detalles importantes. Bueno, ahí está bien. Este es el abogado de la vicepresidente de la República que da a conocer las acciones que van a tomar. Yo me quería referir, y he pedido el video en producción, en el que se hace el anuncio de que lo que buscaría la Asamblea, al menos esto lo ha dicho la presidente de la Asamblea, la señora Veloz, es un dictamen interpretativo que le va a solicitar la Asamblea a la Corte Constitucional respecto de las atribuciones del Ministerio del Trabajo para cometer esta sanción en contra de la vicepresidente. Veamos entonces el video, ya lo tenemos listo. La Asamblea Nacional va a solicitar a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra de Trabajo sobre esta inhabilitación. Ahí tiene usted, embajador. ¿Se podrá conseguir algo por esta vía? Pues no lo sé, pero yo creo que la situación que reviste una claridad total de que hay una violación de la Constitución, de que hay una violación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y de que todo el proceso es totalmente irregular. Vuelvo a repetir, ¿cómo podemos aceptar que una funcionaria de tercera categoría, ¿no?, decida la destitución de la vicepresidenta de la República? También hay otra cosa que cabe señalar: las causales por las cuales puede ser destituido el presidente y la vicepresidenta están claramente especificadas en la Constitución y ninguna de ellas encaja en lo que se ha hecho. Por lógica, el dictamen que pide la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional, ¿no?, es un dictamen que debería contener estas reservas, ¿no?, por estricta lógica, pero veamos algo, siempre hay la posibilidad de que se tuerzan las cosas en base de intereses políticos. ¿Qué presión, digo yo, podrá tener la señora jueza de primer nivel que tiene a su cargo resolver esta acción de protección? Presión de lado y lado, seguramente, de la opinión pública, de lo que diga el gobierno, los ministros, la señora vicepresidente, sus abogados. Debe estar sujeta a una presión terrible. Evidentemente que va a haber una presión. Es obvio que la vicepresidente trate de exponer su situación claramente ante esta jueza para que esta jueza deje sin efecto la resolución. Pero por otro lado también vemos que en esta resolución están involucrados el presidente, está involucrada la ministra de Trabajo y esta funcionaria de tercer nivel. Y por otro lado también yo le veo que está involucrada la canciller, porque la canciller debería haber informado o haber dicho que mire,
cualquier sanción a la embajadora nuestra es facultad de la Cancillería, no del Ministerio de Trabajo, porque está sujeta a la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Y dentro de la Ley Orgánica del Servicio Exterior hay un procedimiento especial para dar sanciones específicas a los funcionarios diplomáticos, que en este caso la vicepresidenta es funcionaria diplomática. Clarísima la posición y los argumentos que esgrime el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República. Queremos agradecerle, Marcelo, por habernos atendido. Sí, quiero añadir una pequeña cosa. La Ley Orgánica del Servicio Exterior establecía 3 tipos de sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita y algún tipo de sanciones pecuniarias ya en un tercer nivel. Pero esto prácticamente es un juicio administrativo que debe producirse dentro del Ministerio de Relaciones Con el debido proceso claro. Y con el derecho a la defensa, etcétera, cosas que no hemos visto. Sí, han habido casos de diplomáticos que han sido sancionados de distinta manera: suspensión por 1 mes, suspensión por 2 meses, con alguna gravedad, pero con una gravedad. Sabemos que en este caso, al ser una funcionaria que está sujeta a la Ley Orgánica del Servicio Exterior, tenía 30 días para trasladarse, y eso no se ha respetado. Claro que sí. Ahí tienen ustedes, amigos, queremos agradecerles por su permanente y creciente sintonía, la suscripción a nuestro canal de YouTube, a nuestro portal de noticias, siempre nos va a ayudar a llegar a más hogares, a más dispositivos. Póngannos like, activen la campanita para que cada nuevo contenido de Ecuador en Vivo llegue oportunamente a sus dispositivos. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima entrevista. Gracias también por la invitación. Gracias a usted, Marcelo Fernández de Córdoba.